resistencia democrática, a sentir lo que alguna vez Foucault, desde palabras filosóficas, desde su filosofía, descubrió como el ejercicio contundente del poder sobre los cuerpos, la forma del disciplinamiento, de la subordinación, dice él, la forma en donde con más violencia se puede experimentar el poder, es cuando el poder se aplica sobre el cuerpo, el suplicio, aquel que derivado de la Edad Media o de antes, terminó en América Latina plasmado en la tortura. ¿Cuántas decenas de miles de latinoamericanos y latinoamericanas fueron torturadas desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la fecha? ¿Quién hará ese libro? ¿Quién construirá la biblioteca de esos nombres? Pues yo estoy aquí como ciudadano defendiendo este sistema imperfecto, porque yo también fui torturado, ¿no? Abogado defensor mío. Doctor Barrios, en un Cantón Norte, un periodista de esos que no nos quieren mucho, decía hace pocas semanas, qué paradoja que el alcalde de Bogotá quiera vivir en una casa fiscal debido a las amenazas de muerte que recibe en el Cantón Norte, aquel donde se llevaron unas armas. Yo pensé que iba a decir él, qué paradoja que el alcalde de Bogotá quiera vivir en el Cantón Norte, en el sitio donde fue torturado, al frente, en las caballerizas precisamente. Pero no es posible aún que esos episodios de la historia colombiana, de 10.000 torturados en aquel gobierno, en los momentos en donde América Latina vivía prácticamente el yugo de las dictaduras militares, aparezca a los ojos de la actual generación de colombianos. Esa página de la historia está censurada. No se dice, no se cuenta que la mayoría de los intelectuales, de las dirigentes de izquierda, de los muchachos y muchachas que avisoraban el mundo con nuevas ideas, pasaron por las caballerizas para ser torturados. Y menos aún se puede contar en Colombia, como en América Latina, la historia de los desaparecidos. Que es que no estamos hablando de 100 personas desaparecidas, de unos hechos aislados por algún tipo de funcionario con problemas patológicos en su psiquis. Estamos hablando de decenas de miles, de centenares de miles de desaparecidos y desaparecidas en el territorio latinoamericano. ¿Quién escribirá ese libro? Esa enciclopedia que pueda recopilar los nombres de todos y todas las desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973 en América Latina. Nosotros nomás en Colombia tenemos 50.000, si es que la cifra no es mayor en este momento. 50.000. 50.000 madres que buscan aún a sus hijos e hijas, padres, hermanos, familiares, víctimas. ¿Dónde están los desaparecidos? En estas alturas de la historia colombiana, cuando intentamos pasar la página de la violencia, que ojalá podamos hacerlo, ¿quién habla por los desaparecidos? ¿Dónde se escribirá la historia de dónde están? ¿Cómo se harán los procedimientos para saber en qué parte, en qué lugar de la tierra o del mar o de los ríos o de las ciénagas quedaron, si murieron, porque no sabemos, estas personas? Y aún se podría
escribir todavía historias más dantescas de lo que ha acontecido en la tragedia de la historia latinoamericana, de la cual Colombia es una parte sustancial. Y las masacres, y los usurpados de la tierra, los usurpados de la democracia, los usurpados y las usurpadas de la vida, y las discriminaciones que ya no se cuentan por decenas de miles, ni por centenares de miles, sino que se contarían por decenas y centenas de millones de personas, desde México hasta la Patagonia, la inmensa segregación social, el continente de la mayor desigualdad social del mundo, del planeta, de la humanidad. Y entonces en una situación así, que yo diría que comenzó un 11 de septiembre de 1973, aunque sabemos que eso venía de atrás, de siglos. Pero es una fecha simbólica, la del presidente derribado, la del presidente civil elegido, que fue derribado simplemente por defender unas ideas progresistas, por decir que primero eran los niños y las niñas. Ese fue el gran pecado de Allende. Por decir eso, terminó muerto. Y con él, miles de sus compatriotas. En aquel entonces, hace 39 años. Miles que se volvieron millones. América Latina decidió, en los últimos años, abrir una nueva página de su historia, de la que Colombia ha quedado un tanto rezagada. La página de buscar la democracia, de acabar con las dictaduras militares, de hacer justicia, de lograr la justicia social, así como tenemos el continente de la mayor desigualdad social hoy. Tenemos las estadísticas más claras de reducción de la pobreza y de esa desigualdad en América Latina. Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, pueden mostrar cifras contundentes de caída de la pobreza. Atrás se queda un poco Colombia. Sin embargo, Bogotá logra los mismos objetivos, las mismas metas que el resto de América del Sur. Como una isla, quizás con la ciudad de Bucaramanga acompañándola, Bogotá y Bucaramanga logran reducir sus niveles de pobreza, de miseria absoluta, niveles de segregación, tanto como lo hacen los países latinoamericanos que han decidido como principal norte de sus objetivos político-administrativos la lucha para superar la pobreza. Si estamos cerrando la página de la violencia, si empezamos a abrir las páginas aún no escritas de la justicia social y la profundización de la democracia en la diversidad, ¿cómo no vamos a tener un sistema interamericano de derechos humanos? ¿Cómo es que nuestra historia no nos diría que es imprescindible un nuevo tipo de justicia transnacional que evite la tortura y la destrucción del derecho? Más poderosa incluso que la actual. Yo diría que un tránsito de la justicia transnacional hacia la justicia cosmopolita, como decía Boaventura dos Santos. El cosmopolitismo que evita que una sola visión de la justicia sea la que impere a los demás. Si sabremos lo que significa eso, los colombianos, cuando experimentamos una guerra contra las drogas que literalmente nos ha destruido. Una justicia cosmopolita donde el indígena, la indígena,
los pueblos afros, las maneras diferentes de ver el mundo, puedan también expresar sus propios criterios de justicia. La Declaración de Bogotá llama a superar el sistema interamericano actual por uno más poderoso, no para aniquilarlo, sino para fortalecerlo. Si aniquilamos nuestro sistema, muy probablemente volverán las torturas, volverán las desapariciones, volverán las masacres, volverán los gobiernos derribados. Solo miren las páginas de la prensa en relación a Bogotá. En pequeño, no somos un país. Solo por plantear banderas progresistas, muchísimos sectores sociales poderosísimos tocan las campanas del golpe, de derribar, de no aceptar el veredicto popular. Si eso es aquí, donde apenas se disputan los presupuestos locales, donde apenas, y eso aterroriza, vislumbrar políticas nuevas, caminos nuevos, ¿cómo sería en toda la América Latina que ha decidido dar pasos profundos de transformación si no existiera un sistema interamericano? ¿Qué hubiera pasado en Ecuador? ¿Qué hubiera pasado en Venezuela? ¿Qué hubiera pasado si el golpe de Estado en Venezuela hubiera triunfado? ¿Qué estaría pasando en Colombia? ¿O en Argentina? ¿O en la misma Chile? ¿O en el Brasil, que decidió convertirse en abanderado mundial de la lucha para superar la pobreza? ¿Qué hubiera pasado si, como en Honduras, o como en este momento en Paraguay, fructificasen los golpes de Estado y no hubiera instrumentos eficaces para detenerlos? ¿Acaso no se repetirían de nuevo los 11 de septiembre de 1973? Y con ello una generación de muchachos y muchachas como la nuestra en aquel entonces, que tendría que irse de nuevo a las armas, la violencia, la resistencia, impidiendo una época de historia de convivencia y de paz. Yo le solicito desde aquí al presidente Chávez que permita que la República Bolivariana de Venezuela ingrese de nuevo al sistema interamericano de derechos humanos en una actitud proactiva, y es lograr que ese sistema sea más poderoso que antes, que sea más cosmopolita que antes, que hable todas las lenguas de las Américas, que no son simplemente ni el inglés ni el español, ni más ni menos que Colombia es el cuarto país de la tierra en número de lenguas. Imagínense la diversidad toda que nos asiste en América Latina. E imaginémonos entonces como un sistema interamericano de derechos humanos tendría que ser tan cosmopolita y aceptar la diversidad profunda de las Américas, como para hoy decir que este que tenemos imperfecto se tiene que cerrar, se tiene que acabar, se tiene que desmantelar. La tarea es hacia adelante. Así que este 11 de septiembre de del año 2012, que nos recuerda el de 1973, nos sirva para no repetir la historia. Porque la historia que hemos vivido, intensa, trágica, heroica diría yo, dependiendo desde donde se mire, es una historia que de todas maneras no se va a repetir. Gracias, muy amables, les agradezco a los señores y las señoras de la mesa, y Bogotá está dispuesta a firmar, por tanto, la Declaración de Bogotá. Gracias.
Bueno, de esta manera el alcalde Gustavo Petro respalda lo que es este sistema interamericano de derechos humanos, un sistema que ha sido cuestionado en los últimos días y que incluso muchos de los firmantes han hecho un llamado para que todos los países de la región se vinculen a él y firmen este documento que hoy se estructura en Bogotá, la Declaración de Bogotá, un respaldo total al sistema interamericano de derechos humanos. En la información desde el Auditorio Huitac, en la Alcaldía Mayor de Bogotá, Lina Caicedo, Capital Noticias. Continúen ustedes con nuestra programación. Siga con nosotros en De Buen Gusto. Pero también un pedacito de agalla. Entonces la vamos a porcionar y vamos a ponerle a cada cliente un pedacito de la parte posterior y otro pedacito de acá. Para que no, porque si no, no se nos quedaría en los restaurantes la agalla. Por eso muchos restauranteros en algunas ocasiones prefieren no vender lengua porque la agalla no la venden. Entonces tenemos acá, y aquí viene la parte bonita de la lengua, cómo se porciona, cómo se sacan tajaditas de lengua. Entonces la cogemos acá. Es muy importante, ¿no? Porcionar sí. La lengua, ¿verdad? Entonces que la cogemos por la parte de atrás, empezamos por ahí y empezamos a sacar tajadas, no muy delgadas. Esta lengua quedó en su punto de cocción, quedó perfecta. Ahí está, mira. Van partiéndose las tajadas muy delgaditas. Bueno, ahí. De acuerdo. ¿Listo? Ahí vamos colocando nuestras tajadas de lengua. Cuando ya es muy difícil cortarla, cuando ya tenemos ahí alguna dificultad, entonces este pedacito lo cortamos acá. ¿Listo? Bueno. Sí. Y aquí partimos lo mejor de la lengua, que es esta ¿Esa es la punta. parte más cotizada? Esta punta es la parte más cotizada de la lengua, es la punta. Porque es muy rica, porque su textura es muy blanda, es muy deliciosa. Entonces ahí ya la partimos desde la punta para allá. Entonces la colocamos sobre la tabla, ya la cortamos para el otro lado. Entonces la cortemos acá y la cortamos de esta manera. Entonces toda la lengua nos va a quedar en tajadas. Bueno, acá. Listo. Ahí tenemos nuestra lengua ya porcionada. La preparación del día de hoy no va para nuestro camarógrafo Cuesta. ¿No? No, vamos a cambiar de camarógrafo. Esta preparación va para nuestro camarógrafo Betico. ¿Betico? Sí, porque a él le encanta la lengua. Allá, Betico. A él le encanta la lengua, le encanta la carne, le encanta todo eso. Sí, muy bien. Mentira, no, mentira. Lo que pasa es que Betico es vegetariano, estoy molestando. Entonces me regalan, ya los muchachos están trabajando la lengua. Ya, ahora tenemos aquí nuestras arvejas y yo tengo aquí agua fría. Acuérdense que lo que vamos a hacer ahora es un choque térmico para sacar, me regalan unas espumaderas. Quedemos haciendo el choque térmico y nos vamos al corte. Vale, claro. ¿Vale? Que sí. Listo. Antes el agradecimiento para Velomatic por las ollas y la batería de cocina que nos han suministrado para poder cocinar nuestros alimentos y en los cuales también cocinamos en nuestra lengua, ¿verdad? Pero hubo que ponerle bastante tiempito en las ollas de Velomatic. Sí. Por no ser una olla a presión. En una olla Velomatic se demoraría y son unas ollas que conservan muy bien el calor por la base que tiene, el material. Una hora yo digo que está bien. Bueno, a Velomatic, mil gracias por participar también en este proyecto del Canal Capital. Nos vamos a nuestro corte, cuando regresemos ya servimos, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos que sí. Ya lista nuestra lengua en salsa criolla, ya volvemos. Una entrada o aperitivo antes de la comida puede formar parte de su nutrición y hasta comer menos calorías. Una ensalada o sopa de verduras puede ser una muy buena opción. Ya volvemos con De Buen Gusto. Estamos en la red. Facebook. Encuéntranos como Canal Capital Oficial. Twitter. Síguenos en @Canal Capital. Y búscanos en YouTube con toda nuestra programación. Canal Capital Oficial. Canal Capital. Televisión más humana. ¿Quiénes pueden ser? Todo el mundo. Los derechos humanos son esas cosas con las que uno nace, como la libertad y la igualdad. También esas cosas que uno elige, como la religión y los pensamientos. Cuando luchamos contra una injusticia, nos convertimos en defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí, cualquier persona puede ser un defensor de los derechos humanos. En septiembre, Canal Capital celebra el Mes de la Paz. La paz en Colombia
algún día la tendremos. Parece que va por buen camino, pero toca esperar los resultados a ver, ¿no? Ya hay voluntad de ambas partes, tanto de los políticos como de los guerrilleros. Cuando se da un primer paso se espera que todas las cosas, que todo salga bien, y para eso estamos los colombianos, para apoyar este proceso de paz. Sí, confiamos en nuestro presidente y en los altos mandos de la FARC que tienen voluntad para la paz, pues se puede realizar la paz. Desde que todos nos propongamos y apoyemos la política de gobierno, podemos sacar avante la política de paz. Es importante para la nación colombiana, para las nuevas generaciones y para todos aquellos que estamos en esta guerra tan terrible sin necesidad. Canal Capital, televisión pública al servicio de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de una cultura de paz. Ecologistas, socialistas, independientes, pacifistas, humanistas, liberales, conservadores, moderados, radicales, cristianos, musulmanes, judíos, católicos. Respetamos la pluralidad. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en De Buen Gusto. Las cebollas y ajos previenen el desarrollo de cáncer. Además de ser alimentos antiinflamatorios, combaten infecciones, mejoran la circulación, previenen la hipertensión y son analgésicos. Continuamos y estamos preparando en De Buen Gusto una lengua en salsa criolla y ya la tenemos porcionada, ¿no? Ya está porcionada. Pero ya. aquí alcanza para bastantes con esa lengua, para bastantes personas. Claro. ¿No? Eso depende como del gusto, ¿no? Sí. Entonces, además que, corrígame por favor si no es así, que estos platos o esta preparación es de las que se tiene que comer en pequeñas porciones para poder disfrutarse. Sí, claro que sí. Porque primero que todo son platos, no es que sean costosos, pero son platos muy exclusivos. Bueno. Entonces, primero eso, y segundo que nosotros desafortunadamente tenemos un problema, ¿cuál es? Que nosotros en Colombia estamos acostumbrados a comer demasiado. Entonces hay que acostumbrarnos a comer las porciones pues adecuadas de la comida. A saborearlas. Aquí están nuestras arvejas como siempre, verdecitas, ya estamos totalmente, ya aprendimos cómo quedan. No dejarlas en el agua, vuelvo y les repito, porque se arrugan. Entonces las vamos a conservar, las vamos a reservar un momentico mientras ya nuestros muchachos, nuestros aprendices nos traen la salsa. Están ya, con listo. la salsa ya lista, ¿no? La salsa, entonces ya la vamos a ver y la vamos a poner. Lo único que nos queda es ponerla a ¿Qué conservar. le podríamos decir a los que les gusta sentir la cebolla, el tomate? Sí. Porque ya con el licuado esta pues salsa. obviamente ya no... Mira Jenny, miren aquí nuestros televidentes. Sí. Una salsa totalmente espesa, voy a hacerlo aquí con una cuchara. Si usted la quiere un poquito más líquida, le puede poner un poquito de caldo de pollo o algo, pero para mí está perfecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner nuestros pedazos, nuestros trozos de lengua a conservar. Bueno, bueno. A que tomen ese sabor de la salsa y la vamos a poner a calentar para alistarnos y servir. Bueno, perfecto. Ahí. Viene para acá. Casi siempre cuando comemos en lengua en salsa criolla se nota la cebolla, se nota el claro, tomate, claro. Pero eso está Ahora, muy bien, se ve muy bien. Y la persona que no le gusta la cebolla, pues yo digo, no va a un restaurante a pedir salsa criolla, porque sabe que la salsa criolla contiene mucha cebolla, entonces es preferible que pida otro tipo de salsa, pero la salsa criolla lleva mucha cebolla. Perfecto. ¿No? Listo. Bueno, entonces, ¿qué nos falta para...? Ya vamos a ver nuestras papas, ¿cómo van? A ver cómo van. De acuerdo. Entonces ya podemos empezar a alistar nuestros platos. Perfecto. Para hacer el servicio. Perfecto. Acá. Ahí están. Listo. Y las arvejas, entonces las vamos a poner a la salsa, para que también tomen sabor. Además que se ve muy bien. Se ve delicioso, se ve muy rico este plato. Acá está, ese es el plato. De acuerdo. Les mezclamos. Y ahí está. Les aseguro que esta salsa tan fácil les va a gustar muchísimo, va a quedar muy buena. Recordemos rápidamente qué tenía la salsa. La salsa tenía cebolla, pimentón, ají dulce, cebolla larga, mucho tomate, mucho tomate, ajos, perejil crespo, sí.
Es una salsa totalmente, entonces así probamos los chef, a la mano. Sí. Le falta un poquito de sal. También las señoras también son expertas cocinadas porque así también prueban. Sí, claro, claro que sí. Uno tiene que probar porque es que cocinar sin sal sí es muy... Hay gente que cocina sin sal y pues si no es por dieta, la verdad es que la comida sí, no sabe nada, ¿no? se le... Por algo no está en la naturaleza, ¿no? Por sí, algo... Es totalmente cierto. Entonces ahora vamos a revisar nuevamente. Sí. Está perfecto, listo. Entonces vamos a servir. Bien. Vamos a servir nuestra lengua. Para los amantes del arroz, por ejemplo, también, con arroz blanco claro, puede ser. Perfecto, un arroz, puedo lavarme las manos un momento. De acuerdo. ¿Y de pronto aguacate o ya es una exageración? No, queda muy pesado. ¿Sí? Ya, sí, queda bueno. muy pesado. ¿Algo para beber, por ejemplo, con este tipo de preparación? Con esta de preparación, yo diría que un vino tinto. A mí me encanta la cepa Carmener. Yo ya les he contado la historia de la cepa. Es un vino chileno. Dios, sí. Es una cepa muy rica, es muy bueno. Entonces acá está. Bueno, entonces vamos a poner la lengua. Ya. Lo que yo les digo, traten de buscar un trozo, una tajada de la lengua de la parte de atrás y una tajada de la lengua como esta de la parte delantera. No, la verdad no. ¿Cuál es el tema, Jenny? El tema es saber cortar. Porque si uno no sabe cortar, la gente se va a dar cuenta que le está dando una parte y que de pronto al cliente no le va a gustar. Pues acá está. Aquí la tenemos. Y es una salsa criolla totalmente fácil, muy fácil. O sea, esto lo puede hacer cualquier aficionado a la cocina. Sí. Cubrimos con nuestra salsa, que salgan buenas arvejas. Este es un plato... Y muy buen aspecto. A mis hijos les encanta esto. O sea, ellos... Y además es saludable, ¿no? Para los niños también claro. Es muy saludable. Y es bueno irlos acostumbrando desde pequeños a que coman todos estos platos tan ricos, claro. Pero que la gente se ha encargado de dañarle la imagen. Que hay gente que es escrupulosa, hay gente que no le gustan este tipo de platos, pero lo que yo les dije al comienzo, lo que hablábamos, son platos que son muy lujosos, que son muy exclusivos en ciertos restaurantes, pero nosotros no los queremos, no nos gustan. Entonces vamos a sacar nuestras papas. Como estas papas son al vapor, estas papas no necesitan ningún tipo de, ni mantequilla ni nada, salen de la olla, por eso se llaman papa al vapor, porque ella es la que va a rebajar la fuerza que tiene esta salsa, porque es una salsa muy fuerte. Vamos a ponerle 3 papas a cada, pienso que es suficiente. Ahora, si ustedes quieren acompañarlo con una ensalada fresca, no hay ningún problema. Ah, bueno, qué bien. Le vamos a picar cilantrico o algo para las papitas. Las papas van con perejil. Qué bueno. Aquí. ¿Vio que mi imaginación va trascendiendo? Claro que sí. Yo ya sé, yo en mi casa ya me pongo a pensar, digo, a ver, ¿qué le pongo para que sea muy bonito? Y yo creo que eso también lo han empezado a aprender los televidentes. Nuestros televidentes. ¿No? Y con todo lo que escriben, con todo lo que le preguntan, y lo que yo les decía el otro día cuando estuvimos en la plaza de mercado, ya la gente a uno lo identifica, y enséñeme, y explíqueme. Estos días estuve explicándoles cómo cocinar espárragos verdes. O sea, y yo me siento muy bien en la plaza. Lo que además ¿quién iba a pensar un chef de su categoría en la plaza de mercado, por Dios santo, Omar? Y yo por eso se me hace tarde a veces para llegar aquí al canal, porque la gente lo entretiene a uno y uno obviamente quiere explicarle. Eso es verdad, porque este señor lo jalamos las orejas muchas veces porque nos llega temprano. Sí. Omar, ahí está nuestro mil gracias por la preparación del día de hoy. Gusto. Antes el agradecimiento para Hernando Usme por los uniformes que portan nuestros chefs del SENA, que hacen posible también que ellos preparen sus platos muy vaporosos, ¿no? Frescos, muy frescos. Eso es muy importante también en la cocina, ¿no? Se acaloran mucho ustedes también. Claro, muchísimo. Eso es verdad. Gracias, Omar, por la preparación del día de hoy. Quedó, mire, de muy buen aspecto nuestra lengua en salsa criolla. Bueno, espero les guste. Mucho mejor. Claro que sí. Siempre esos platos son así, nos sorprenden más cuando ya los estamos probando. Mil gracias, Omar, por la preparación del día de hoy. Con mucho gusto. A ustedes los dejamos con el último corte para que tengan bien presente la lengua en salsa criolla, para que sepan quién va a probar nuestra lengua en salsa criolla. Ya bueno.